Es un gozo para mí estarlos viendo el día de hoy, después de 6 meses de oraciones, de súplicas al Señor, que nos haya permitido estar aquí delante de ustedes, compartiendo el Evangelio, la gran obra que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces, no sé qué les haya platicado por ahí algo, pero para mí el seminario ha sido un regalo de Dios, nada más que un regalo. De verdad, en mi vida esperaba haber llegado ahí, pero el Señor movió mi corazón a poder estar ahí para aprender de Él, primero que nada, para conocerlo, para amarlo, y también nunca esperé haber compartido tantas experiencias en tan pocos meses con mucha gente de diferentes países, diferentes nacionalidades, diferentes incluso lenguas. Tenemos 3 hermanos de África muy queridos por nosotros, que son claramente también sus hermanos, y el Señor está haciendo su obra. Vemos que primeramente, como mencioné, está trabajando en cada uno de nosotros allá, nos está instruyendo en su palabra, y yo en lo personal, hermanos, puedo decirle que no dejo de asombrarme de nuestro Señor. Nuestro Señor, cada vez que abro la palabra, cada vez que leo un libro, descubro algo nuevo que me hace decir gracias, Señor. No solo porque me enseñas sobre ti, sino porque me salvaste por tu gran obra. No sé qué pude haber hecho yo, no sé qué pudiste haber visto en mí, pero me escogiste, me salvaste y me pusiste en ese seminario para servirte, para el avance de tu reino. Entonces, hermanos, también pues quisiera comentarles, porque tal vez muchos de nosotros, yo al principio veía seminario como una escuela donde uno va, aprende y saca un título, un papel, pero la realidad es que los seminarios sirven para el avance del reino del Señor. Tanto dentro, el Señor está obrando en cada uno de los hermanos, en cada uno de los muchachos, y está haciendo su obra en cada uno de nosotros, nos impulsa a través de la hermandad. Tengo compañeros de cuarto que me ayudaron mucho a conocer más del Señor, me impulsaron a buscarlo más. Entonces ahí mismo, adentro, internamente estamos siendo trabajados por Dios, y ahí mismo, de ahí partimos hacia nuestras iglesias. Esa es la idea con la que el seminario nos invita, que vayamos, nos preparemos y regresemos a nuestras iglesias a trabajar para el Señor. Hay muchos que ciertamente la voluntad del Señor es que se queden en Colombia o en los alrededores, pero les pido que sigamos orando porque el Señor disponga de todos los recursos y todos los medios para que podamos regresar, para que cuide a los muchachos, porque ahí ciertamente no estamos libres de tentación, no estamos libres de pecado. Es una lucha con nosotros mismos, y en Medellín la situación social, la situación económica es difícil, es dura, pero gracias a Dios estamos viendo el avance de su reino a través de la iglesia, La Gracia de Dios de Medellín, en Colombia. Ya tienen muchas iglesias, iglesias hermanas, y están abriendo más misiones, y le damos muchas gracias a Dios, porque por medio de la iglesia de la Gracia de Dios, por medio del seminario, está llegando a México la reforma. En el sur, en Villahermosa, ya están abriendo sedes del seminario. Muchos pastores han buscado al doctor Noé Acosta, al pastor Julio, para traer a México la reforma y empezar a expandir el reino de Dios en México. Entonces yo les pido que sigamos orando por cada uno de los estudiantes, de los directivos, de los pastores, de los maestros, porque ellos disponen ciertamente de su tiempo, sus recursos, de sus medios, dejan a sus familias en sus casas, en sus iglesias, para trabajar en el reino. Entonces, hermanos, también les pido que oren. Yo sé que han estado orando mucho por nosotros, porque si no fuera por eso el Señor no nos permitiría estar aquí. Entonces también pedirles de sus oraciones, de su clamor al Señor por nosotros, así como nosotros también hemos estado orando por ustedes. Y bueno, pues rápidamente les comento que a mí la materia favorita, que a lo mejor a Aldo no le gusta mucho, es historia de la iglesia. Yo antes realmente no apreciaba mucho la historia, y pensar la historia de la iglesia era como que, bueno, sí, ya pasó la reforma, Martín Lutero, pero el Señor me ha ayudado a ver la historia, no como la historia del hombre, no como la historia de cada uno de nosotros, la historia de Calvino, la historia de nosotros, sino que me ha ayudado a ver la historia como la historia de Dios, la historia del avance de su reino, que a pesar de todas las tribulaciones, de todas las pruebas, de todos
las aflicciones, los martirios que sufrieron los hermanos, el día de hoy estamos aquí como iglesia de Cristo. Entonces yo les invito, hermanos, a que sigan orando, a que sigan poniendo en su corazón a cada hermano del seminario, a Aldo y a mí sobre todo, para que podamos regresar y para que podamos crecer conforme al carácter y a la imagen de Cristo. Antes de empezar quisiera mandarles saludos a todos los hermanos del Seminario Reformado Latinoamericano. Con mucho amor, ellos les mandan sus saludos. Le invito a que por favor abra su Biblia en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 16. Génesis 4, versículos del 1 al 16, y le voy a dar lectura. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Lo primero que quiero compartir, hermanos, es la importancia que tenemos del Génesis. El Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fue escrito por Moisés durante su travesía en el desierto. Y en estos libros encontramos principalmente lo que se conoce como el género narrativo o los relatos bíblicos. Estos relatos son de gran importancia porque tienen un propósito teológico. ¿Qué quiere decir? Que a través de estas historias y estos relatos el Señor se revela a sí mismo a su pueblo, y de la misma manera el pueblo tiene una enseñanza a través de los relatos. En este caso llegamos a la historia de Caín y Abel. Pero antes de esta historia, de este relato, tenemos en el capítulo 3 la caída del hombre, la desobediencia de Adán de no haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sabemos, y es generalmente por conocimiento de la mayoría de las personas, que Abel desobedeció a Jehová y por consecuencia tuvo maldición en su vida, en la tierra, en su esposa, pero hubo una promesa de un nacimiento, que ganaría, que vencería a Satanás. Y después de esta maldición, el Señor los saca del huerto de Edén y los regresa a la tierra, de donde fue creado Adán. Aquí es donde comienza nuestro relato. Nos menciona a los primeros 2 hermanos después de que sus padres desobedecieron al mandato del Señor y fueron expulsados. El primero, el mayor de ellos, Caín, fue nombrado así por su madre Eva, porque ella reconoció que había sido la voluntad de Jehová que naciera su hijo. Y su hermano menor, Abel, quien se menciona en los capítulos 1 y 2. Ambos hermanos tenían su oficio. Abel era pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra, un agricultor. Y podemos ver también que Adán se había encargado de criar, de enseñar a sus hijos en los caminos de Dios,
Por eso presentaron sus ofrendas delante de él para agradarle. Y como sabemos, las ofrendas al Señor son agradables no por el contenido que tienen, no porque sea de animal o porque sea vegetal. En Éxodo encontramos que el Señor le pide a su pueblo ofrenda vegetal, le pide vino, le pide pan, le pide trigo. Aquí, a partir del versículo 4, encontramos un conflicto con Caín, ya que su ofrenda no había sido agradable para el Señor, lo que lo llevó a enojarse en gran manera. Se airó y andaba cabizbajo. Entonces, al igual que con sus padres, el Señor se acerca a Caín y le pregunta: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? De la misma manera que con Adán y Eva, el Señor los buscó y les dijo: ¿qué has hecho? Pero con Caín el Señor le presenta la oportunidad. Le dice en el versículo 6: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. El Señor le habría mostrado una oportunidad para ser agradable delante de él y no entregarse al pecado. Ahora, recordemos, como mencionó nuestro hermano Aldo por la mañana, que estos libros fueron escritos para el pueblo judío mientras estaban en el desierto, por lo que ellos entendían de esta manera que el Señor se comunicó directamente con ellos. Ellos fueron esclavos de Egipto durante 430 años. Y con este relato se identificaron completamente con Abel, porque Abel fue pastor de ovejas al igual que ellos. Toda la nación era pastor de ovejas, y los egipcios, como Caín, eran labradores, eran agricultores. Ellos trabajaban la tierra, y esto se encuentra en Génesis 46:34, donde dice que los egipcios odiaban a los pastores de las ovejas. Para ellos eran una abominación. Entonces ellos se identificaron con el hermano Abel, porque por su oficio él era también agradable a Dios. Pero no solo esto, no solo por los oficios el pueblo judío se identificaba con Abel. Moisés, si notamos en el texto, enfatiza muchas veces la palabra hermano, 7 veces. Entonces, para los judíos, como ellos no tenían lo que tenemos ahora, que son las negritas, el subrayado, algunos signos de escritura para resaltar la importancia de algo, ellos repetían constantemente una palabra. Entonces ellos entendieron que este relato los identificaba a ellos y a su hermandad. Y vemos también que Adán, como padre, como cabeza, como el patriarca de la tribu y de su primera familia, él debía cuidar y guardar a su familia. Él los instruyó en el camino del Señor. Por eso ellos presentaron su ofrenda. Por eso ellos levantaron hacia el Señor sacrificios. Y también, por tradición judía, los hermanos tenían su papel dentro de la familia, principalmente el hermano mayor. El hermano mayor era el encargado de suceder al padre una vez que él falleciera. Él no solo recibía una mayor herencia, una doble porción, sino que sobre él recaía la responsabilidad de cuidar de toda la tribu, de toda su familia y de sus hermanos. También quisiera resaltar que la Biblia no solo deja claro que el lazo familiar es hermandad. También en Génesis 9:5 el Señor establece que toda la raza humana somos hermanos. Y en Éxodo 2:11 se narra que Moisés salió a sus hermanos, los hebreos. Entonces entendemos que la raza humana somos hermanos y que entre pueblos, entre naciones y entre la misma sangre de una tribu son hermanos. Sin embargo, regresemos un poco al lazo familiar. Caín era el hermano mayor, tenía una gran responsabilidad y sobre él recaería la autoridad y el deber de cuidar, de amar y de preservar la vida de toda su familia. Por lo que para el pueblo judío tuvo un gran impacto haber leído, haber escuchado que Abel, el primer hijo de los padres que fueron creados por Dios, asesinó a su hermano. Su deber era cuidar, preservar la vida de su hermano menor, su hermano pequeño, quien no había hecho nada en contra de él, quien en ningún momento se levantó contra él ni fue desagradable, y lo asesinó vilmente. Por ello,
el pueblo judío comprendió con este relato el mandato de amarse entre los hermanos, cuidarse unos a otros y ser completamente opuestos a lo que fue Caín, quien podría decirse que reencarnó su espíritu en el pueblo egipcio, porque ellos, al igual que Caín, se levantaron contra el pueblo de Dios, contra los pastores que el Señor había escogido. Y para nosotros, ¿qué deja este relato, la enseñanza? También de la misma manera el no ser como Caín, ni como los egipcios, sino que debemos ser todo lo contrario y lo opuesto a ellos. Y para ello quisiera darte 3 acciones que debe desempeñar un hermano justo. Así se titula este sermón, el hermano justo. La primera de ellas es que el hermano justo agrada a Dios, así como Abel, que vemos en el versículo 3. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El hermano justo busca ser agradable a Dios, pero nota lo que dice el versículo: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No nos dice que vio a la ofrenda agradable, sino que vio primero la persona, el espíritu y el corazón de Abel como agradable. Lo que dio el agrado a Dios no fue en sí la ofrenda, no fue lo que Abel ofreció, sino fue que él lo hizo con fe. Otra conexión que vemos aquí es que el oficio de pastor requería que constantemente estuvieran en movimiento, lo que denotaba y evidenciaba en aquellos pastores, en ese pueblo, la fe que tenían en Dios. ¿Por qué? Porque ellos, al estarse moviendo constantemente, no se asentaban en un lugar, no tenían la seguridad de una ciudad amurallada, no tenían dependencia de agua, no tenían la tierra para trabajarla. Ellos estaban en constante movimiento. Y para los judíos esto era una evidencia de su fe, porque ellos decían: Señor, yo no sé qué voy a hacer, no sé a dónde voy, tú guíame, pongo mi fe en ti. Y el Señor les daba el sustento, les daba el alimento para sus ovejas, para su rebaño, y los cuidaba y los protegía de cualquier mal. Por ello también sabemos que por su oficio de pastor, Abel tenía fe, y tenía una gran fe, como se menciona en Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. La ofrenda que Abel presentó al Señor no fue agradable por ser animal o por ser lo mejor de su rebaño, fue agradable a Dios por la fe con la que la presentó. A diferencia de Caín, quien ofreció del fruto de su trabajo. Como ya les mencioné, no era malo ofrecer al Señor del fruto de la tierra, él mismo lo pedía. Sin embargo, él no se agradó de su ofrenda porque no fue presentada con fe, porque Caín no era de Dios. A pesar de que sus padres lo habían criado en el camino del Señor, él no había reconocido a su Dios. Incluso Eva menciona: por la voluntad de Jehová he adquirido varón, al haber nacido Caín. Pero él no era del Señor. Es por tanto necesario que agrademos a Dios, no solo con nuestras ofrendas, con nuestras acciones, con nuestras obras, sino por nuestra fe. Y es esa fe la que nos llevará a presentar ofrendas agradables delante de Dios. También la fe nos va a llevar a obedecer a Dios, porque la obediencia es lo más importante para el Señor. Quiero que escuches lo que dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Entonces, hermanos, debemos tener fe para obedecer al Señor y ser agradables delante de Él. Es lo que hace el hermano justo. El hermano justo agrada a Dios por medio de su obediencia y por medio de su fe. La segunda cosa que hace el hermano justo es que ama a sus hermanos. El contraste que podemos hacer es con Caín, quien, siendo el hermano mayor de su hermano Abel, no preservó su vida, no lo amó. Es nuestro deber amar a nuestros hermanos, no levantarnos contra ellos, no ser ofensivos, no violentarlos. El hermano justo también
como amor a sus hermanos, pide perdón, no como Caín, quien se levantó contra su hermano, y en lugar de pedirle perdón a Dios, irónico, de mala manera, incluso sagazmente le dice al Señor: no sé, soy yo guarda de mi hermano, porque él sabía tan bien que él debía ser el encargado de cuidar y preservar la vida de su hermano. Entonces debemos amar a nuestros hermanos, así como dice en 1 Juan 2, 9 y 10: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Agradamos a Dios también amando a nuestros hermanos, no como Caín, quien se encontraba tan lejos de Dios, tan lejos de Jehová, a pesar de tener una relación tan cercana a Él. Él no demostró tener fe en el Señor y por tanto no amó a su hermano. También no solo debemos dar el perdón a nuestros hermanos, sino debemos saber pedir perdón cuando nosotros los ofendemos. La tercera acción que hace el hermano justo es que vive en la presencia de Dios. A diferencia de Caín, el hermano justo busca estar cada vez más cerca de Dios. Nota lo que dice el versículo 16: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. El Señor no lo arrastró, el Señor no lo sacó. Caín salió caminando tranquilamente de la presencia de Dios porque él era del maligno. También él prefirió proteger su vida. ¿Qué le dice al Señor en el versículo 13? Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Él sabía que lo que había hecho merecía el castigo de una igual o mayor magnitud por haber asesinado a su hermano. El hermano justo busca alcanzar la promesa que se encuentra en los Salmos: ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Ahora, hermano, quiero preguntarte, ¿es realmente difícil esto que acabo de decir, estas tres acciones? No podemos realizar ninguna de estas acciones por nosotros mismos por causa de nuestro pecado. Por causa de nuestro pecado no podemos agradar a Dios, no podemos amar a nuestro hermano y mucho menos podemos vivir en la presencia de Dios, quien es santo, santo, santo y abomina el pecado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos tanto pecado en nosotros que no podemos hacer nada. Pero hubo una persona, un hombre que pisó la tierra, que vivió entre los hombres y que fue el hermano justo: Jesús. Jesús fue el hermano justo por excelencia, en quien no hubo maldad, quien agradó a Dios, quien ama a sus hermanos y quien vive en la presencia de Dios. Ahora quiero que revisemos otra vez estos puntos. Cristo agrada a Dios el Padre, agradó a su Padre. En su vida y en su muerte, Él fue agradable a Dios. El Señor lo amó por lo que hizo, por su obediencia, como dice en Efesios 5:2, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor vio el sacrificio de Jesús en la cruz y se agradó de él, fue de olor fragante. Y por eso también el Padre dijo en Mateo 3, cuando estaba siendo bautizado Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor se agradó de Jesús, de su obediencia. Y en obediencia y en agradar al Padre, Él entregó su vida en la cruz y sufrió la ira de Dios. Y de esta manera Él demostró su amor hacia sus hermanos. Pero quiero que primero veamos que por su sacrificio, por su sangre, Él nos convierte en hijos de Dios y por eso nos llama hermanos. Él murió por nosotros, Él murió por ti y por mí, y por su sangre somos hechos hijos de Dios, por la sangre del verdadero justo, la sangre perfecta y preciosa de Jesús, quien, como dice en Hebreos 12:24, habla mejor que la de Abel, es que somos hechos hijos de Dios. Es por ello que si el día de hoy tú has creído en Jesús como Señor y Salvador y has puesto tu fe en Él, puedes decir que eres un hijo de Dios.
puedes ser hecho hijo de Dios. Él dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No sé si tú tengas la certeza, pero yo tengo la seguridad de que soy un hijo de Dios, porque he puesto mi fe en Él, en que Él me salvó de mis pecados y de la condenación eterna. Y soy un hijo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, por tanto somos hermanos entre nosotros. Pero no solo eso, somos hermanos en Cristo. Y somos hermanos de Cristo. Él es nuestro hermano mayor. Dice Romanos que Él es el primogénito de los hermanos. Él es aquel que nos cuida y nos protege. Y Él demuestra su amor en que dio su vida por nosotros para nuestra salvación. Quiero que me acompañes, por favor, a Isaías capítulo 53, versículos 5. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su muerte nosotros somos salvos, somos hechos hijos de Dios y ya no hay condenación. Y Él puso su vida por nosotros porque nos ama. Como dice en Juan 10, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. El Señor puso su vida por sus ovejas, puso su vida por sus hermanos. Y el día de hoy, si tú eres un hijo de Dios, eres hermano de Cristo, y somos hermanos los unos de nosotros. Es por su sangre preciosa, que como dice Hebreos, habla mejor que la de Abel, que somos hechos hijos, somos adoptados. Es importante comprender eso. Somos adoptados como hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo vive en la presencia de Dios. Él resucitó y en este momento está en la presencia del Padre, como está escrito en Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo está ahora con el Padre, y no está solo gobernando y no está con Él disfrutando de su presencia, sino que Él nos demuestra también su amor, intercediendo por cada uno de nosotros. El día de hoy Él está pidiendo al Padre por ti, por mí, por cada uno de los que estamos en Él. Dice en Romanos 8:34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Jesucristo, queridos hermanos, amigos invitados, es el que puede decir que cumplió y que está cumpliendo a perfección las tres acciones del hermano justo. Él es el hermano mayor justo de cada uno de nosotros si has creído en Él. Él agradó al Padre, Él te ama a ti y a mí, y Él vive en la presencia de Dios, y todo eso por su muerte y por su resurrección. Y si hemos creído en Él, nuestros pecados han sido perdonados y ya no hay ninguna condenación para los que son hechos hijos de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo nos hace sus hermanos y sus hijos, y Él mismo nos capacita a través del Espíritu Santo y por su obra a cumplir lo que debe ser el hermano justo. Por la obra que Él hizo, nosotros ahora somos convertidos en hermanos justos. Podemos, por medio de Jesús, agradar a Dios y vivir en la presencia de Él. Por la fe que tenemos a Dios, a Jesús, podemos obedecerle, como dice en Hebreos 11:6, podemos ser agradables delante de Él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es por nuestra fe en Jesús, en su obra y por lo que Él hizo en nosotros, que somos agradables al Padre, que somos agradables a Dios. Por medio de Cristo somos aceptados, dice Efesios 1:6, que nos hizo aceptos en el amado. Ya no somos delante de Él pecadores, ya no somos simples personas, ya somos hijos suyos. Y a pesar de lo contaminado que está nuestra vida, a pesar de lo contaminado que están nuestras acciones, nuestras obras, nuestro sacrificio, nuestra vida, el Señor nos mira con agrado, el Señor
es glorificado a través de nosotros, porque Él mira la justicia de Cristo en nosotros. Por favor, acompáñame a 1 de Pedro 2:5. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo todo lo que hacemos es agradable a Dios, al Padre. Porque nosotros no tenemos ningún mérito, no tenemos ninguna justicia, no tenemos nada en nosotros que pueda agradar a Dios. Dice en Isaías que son trapo de inmundicia nuestras acciones ante Él. Pero solo por la justicia que fue imputada a nosotros por la obra de Cristo, es que el Señor se agrada de nosotros. También a través de Cristo podemos amar a nuestros hermanos. Y quiero resaltar un poco más esto, porque el relato de Caín y Abel es la enseñanza que nos deja amar a nuestros hermanos. Jesús dijo en Mateo 12, 49 y 50, que si alguno hace la voluntad del Padre, Él es hermano de Jesucristo. Si hacemos la voluntad de Dios, somos hechos hermanos. Y la voluntad de Dios es que hayamos creído en Él para salvación. Como afirma un comentarista, el que Jesús haya extendido su mano a sus discípulos les da un mayor honor que el de su familia terrenal. Aquellos que hacen la voluntad del Padre son reconocidos como parte de la familia de Dios, no importa su etnia, su raza o su edad. Cualquiera que ama a Dios y le obedece es aceptado como su hijo. Hermano, no sé si tú alcances a ver, a comprender la magnitud de esto, porque somos aceptados, somos adoptados como hijos de Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que hizo todo y con su voz, con poder, con su mano sustenta todo, somos hechos sus hijos. Y somos hechos hijos, hermanos de Cristo. El Señor nos ve como Cristo, como Jesús. Somos sus hermanos. Y si somos adoptados, ¿cómo no habríamos de amar a nuestros hermanos? El Señor nos dice muy claramente, por favor acompáñame a Juan 13:34, y que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como a ustedes mismos. Eso no dice la Biblia, tienen que leer más. El Señor dice: ámense unos a otros como yo os he amado. No ames a tu hermano como si te amaras a ti mismo. No ames a tu hermano como tú quieres. Ámalo como Cristo te amó a ti. Como Cristo me amó a mí, es como yo debo amar a mi hermano. El apóstol Pablo nos deja muy claro en Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De la misma manera que Cristo nos amó, es nuestro deber, es nuestra obligación, por la obra que Él hizo en nosotros, amar a nuestro hermano de la misma manera. Chad Van Dixhoorn escribió: nada se puede comparar a ser un hijo de Dios. Es grandioso tener la libertad de dirigirnos a Dios como Padre, a pesar de que Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Es un inmenso privilegio tener hermanos y hermanas en todo el rincón del mundo. Es un altísimo honor ser coherederos con el mismísimo Hijo de Dios. Somos herederos de todas las promesas de Jesús. Y es por eso que debemos amar a nuestros hermanos. Si Él nos adoptó como hijos suyos, quienes no somos nada delante de Él, somos polvo. Y no solo somos polvo, estamos llenos de pecado, estamos contaminados con maldad. Y aún así Él, por amor, nos adoptó como sus hijos. ¿Cómo no habríamos de amar a nuestros hermanos, quienes son coherederos con Cristo y juntamente con nosotros de todas las bendiciones del Padre? Ahora, la Escritura está llena de versículos que nos llevan, que nos dicen que debemos amar a nuestros hermanos. Te voy a mencionar solo algunos de ellos, y si pudieras apuntarlos, sé que sería de gran bendición. El primero de ellos, Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra,
prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí el apóstol Pablo nos está mandando a que nos amemos con tanta pasión, que prefiramos amar a nuestros hermanos, amarnos entre nosotros. Efesios 4, 1 y 2. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Escúchame con atención. Soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Hermano, quiero preguntarte, ¿algún hermano de aquí te ha hecho perder la paciencia? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado. Y es por ese pecado que a veces no podemos ser pacientes con nuestros hermanos. Pero solo Cristo nos capacita para en amor soportarnos con paciencia. Para en amor amar a mi hermano y soportarlo con paciencia. En Mateo 18, 15, 21, el Señor nos manda a perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Y Pedro le pregunta: Señor, ¿hasta cuántas veces los debo perdonar? Y Jesús nos dice: hasta 70 veces 7. ¿Esto qué significa? Sin fin. Siempre debes de perdonar a tu hermano. ¿Jesucristo no perdona tus pecados? ¿Jesucristo no te amó y dio su vida por ti? Él dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, cada uno de ellos. ¿Cómo no habríamos de perdonar a los hijos de Dios, a nuestros hermanos? ¿Cómo no habríamos de amarles de la misma manera que Dios nos amó a nosotros? Y quiero que vayas conmigo, por favor, a 1 de Pedro 4, 8 al 11, que es el capítulo que hemos estado estudiando con nuestro hermano Guillermo. La manera en que debemos amar a nuestros hermanos, el apóstol Pedro nos lo dice aquí: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Un amor ferviente, no un amor obligado, no un amor con solo sonreírle a mi hermano porque estamos aquí en la iglesia y si no lo hago me ven feo o van a pensar cosas malas de mí. Un amor ferviente que realmente se refleje en nuestra manera de vivir, amar a nuestro hermano como Cristo nos amó. Y en los versículos siguientes, él menciona algunas maneras en que podemos amar a nuestro hermano: hospedados unos a otros sin murmuraciones, ministrar nuestro don hacia ellos y hablar palabras. Entonces, hermanos, vemos que la Escritura está llena de versículos que nos mandan a amar a nuestros hermanos. Y al igual que los judíos, nosotros podemos entender que la repetición constante de las mismas cosas nos debe llevar a prestar más atención a lo que está diciendo el Señor. Debemos amar a nuestro hermano como Cristo nos amó a nosotros. Y quisiera, tal vez si no notaste los versículos anteriores, quiero que te quedes con uno solo, que estoy seguro que es el versículo más sacado de contexto de la Biblia, porque es el que se utiliza para bodas, incluso en bodas donde no son cristianos. 1 Corintios 13, 4 y 5. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, sobre los dones, sobre cómo algunos piensan que el tener el don de profecía, tener el don de lengua, es mejor, porque yo hablo en lenguas, porque yo hago lo que dice Dios. La realidad es que los dones son para edificación de la iglesia. Los dones son para que nosotros los ministremos a nuestros hermanos. No son para gloria mía, no son para que me vean, no son para yo estar ahí al frente, son para edificar a la iglesia. Y por eso dice Pablo que el amor hacia los hermanos es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Escucha esto: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así el amor de nuestro Señor Jesucristo se refleja aquí. Él lo sufrió por nosotros todo. Él soportó la ira de Dios en la cruz. Y es por eso que Él nos manda y nos capacita a amar a nuestros hermanos. Así que, hermano, te pregunto el día de hoy: ¿así estás amando a tu hermano? El día de hoy tú puedes decir: así estoy amando a cada uno de mis hermanos.
Así como dice Pablo, así como el Señor Jesucristo me amó a mí, así estoy amando a mi hermano. John Cotton, un puritano del siglo XVI en Inglaterra, escribió: la falta de amor hacia cualquiera de nuestros hermanos es un signo de continuar en el estado de condenación o en un estado no regenerado y carnal. Porque el que ama a su hermano ha visto a Dios y ha creído en Él. Y así como Cristo me amó a mí, así yo puedo amar a mi hermano y reflejar ese amor que ha tenido en mí. Amemos a nuestros hermanos como Cristo nos amó a nosotros. Es solo por Él que podemos ser el hermano justo que agrada a Dios, que ama a su hermano y que vive en la presencia del Padre. Ahora, por favor, acompáñame a 1 Juan 3, 11 y 12. Lo leímos antes de iniciar la prédica. Porque en estos versículos se resume todo este relato y su enseñanza. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, el apóstol Juan aquí está escribiendo que desde el principio, desde el Génesis, ese fue el diseño de Dios, amar a nuestro hermano, no como Caín, quien en pecado, que fue nacido, que fue concebido y nació en pecado, mató a su hermano. El Señor desde el principio nos dejó la tarea de amar a nuestros hermanos, de amarnos unos a otros como Él nos amó. Y nuevamente en el capítulo 4, versículos 7 y 8, nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Caín no conocía a Dios, a pesar de estar tan cerca de Él, a pesar de que sus padres lo llevaron a alabarle y adorarle. Él no conocía a Dios, no le amaba, él era del maligno. Y por su pecado, por su maldad, por la vileza que había en su corazón, le arrebató la vida a su hermano. Y quizás el día de hoy, mi hermano, querido invitado, tú pienses: bueno, yo no he matado a nadie, yo no le he pegado ni siquiera a mi hermano, yo ni siquiera le hablo feo, no le hago caras. Pero mira lo que dice el Señor Jesús en Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tal vez no has golpeado a tu hermano o a otra persona, pero yo estoy seguro, porque por nuestra pecaminosidad nos hemos enojado contra nuestro hermano. Tal vez te has guardado tú ese enojo, esa molestia, pero el Señor dice que con que te enojes ya eres culpable de juicio. Con tu ira en tu corazón ya has matado a tu hermano, y el Señor dice que hay juicio para aquel que se enoje contra su hermano, para aquel que lo mate. Si te has airado contra alguno de tus hermanos, la sangre de ellos está en tus manos y el Señor la va a reclamar. Es por ello, hermanos, que debemos poner nuestra fe en el Señor. Solo Él nos capacita a amar a nuestro hermano como debemos hacerlo, y es por Él que nuestros pecados son perdonados, somos libres de la condenación. Es la obra de nuestro Señor, lo vemos aquí en el Génesis. Fuimos creados por Dios, pero caímos en pecado, caímos en maldad, lo desobedecimos, y por ello ya no podemos estar cerca de Él, no podemos amar a nuestro hermano. Pero Dios, en su infinito amor, en su eterna bondad, mandó a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, para morir en la cruz y podamos ser salvos de la condenación. Y no solo eso, sino que nos adoptó como hijos de Él. Somos hermanos entre nosotros, y Cristo es nuestro hermano mayor, quien nos capacita para amar a nuestros hermanos como Él nos amó a nosotros. Ya no hay condenación para los que son hijos de Dios. ¿Te acercarás a Dios el día de hoy?
o vas a ser como Caín, quien en su maldad, pecaminosidad, en su vileza, decidió apartarse de Él. Él decidió apartarse de Dios porque era del maligno. Y hermano, también con este relato tenemos algunas aplicaciones para nosotros. La primera de ellas es la eclesiológica o para la iglesia. Con este relato el Señor nos deja una promesa, quizá no muy grata, pero la comprendemos a través de este relato. En este mundo, los justos de Dios seremos perseguidos por aquellos que son como Caín, aquellos que fueron como los egipcios. Nos perseguirán, nos afligirán, tendremos aflicción por causa de ellos, incluso algunos nos matarán. No hace falta mucho esfuerzo ni mucha búsqueda, aunque abras tu celular, veas tu periódico de noticias, las redes sociales, y que salga la noticia: grupo de cristianos asesinados por radicales, grupo de misioneros cristianos asesinados por tal tribu, familia de cristianos quemados en una misión. El Señor dice que seremos perseguidos, porque como está escrito en 1 Juan 3:13, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y por favor acompáñame a Lucas capítulo 11. Versículo 50 y 51. Dice así: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada esta generación. Hermanos, por ser hijos de Dios, el mundo nos aborrece. Como no somos del mundo, el mundo nos perseguirá. Pero dice el Señor que la sangre desde Abel será demandada de aquellos que se levantan contra los justos. John Cotton, también el puritano que mencioné hace un momento, escribió: si Dios determinó que su Hijo fuese afligido en el mundo y bebiera una porción tan amarga de la ira de Dios, no pensemos que iremos al cielo y participaremos de aquellas moradas celestes que Cristo ha preparado para nosotros sin beber de la misma copa que Él bebió. Estemos felices con que Dios nos estime tanto como para hacernos sus hijos. Hermano, por ser hijo de Dios vas a ser perseguido. Tal vez no serás golpeado, no serás lacerado, no serás lapidado como fueron los apóstoles y muchos de los mártires a través de la historia. Pero sin duda el mundo nos rechazará, el mundo nos aborrecerá, nos hará a un lado, porque no somos de este mundo. No somos hijos de desobediencia, somos hijos de Dios. El rechazo del mundo hacia nosotros es una evidencia de nuestra adopción, y en ello debemos gloriarnos. Pero también el Señor no solo deja promesa para nosotros, porque seremos perseguidos, sino que aquellos que se han levantado contra sus justos hijos serán condenados. Aquellos que se han levantado en violencia, en ira, en desprecio contra cualquiera de sus hijos, contra cualquiera de los hermanos de Jesús, hay condenación. Él dice que hay un lugar guardado para ellos, donde es el llorar y el crujir de dientes. Es por ello que hoy te invito a que no seas como Caín, quien se apartó de Dios, sino que te acerques a Él, que te aferres a su promesa de salvación y de adopción. Y a pesar de tener una promesa no muy grata, el Señor también nos dice que Él enjugará toda lágrima. Para aquellos que estamos en Cristo hay una gran esperanza para el fin de los tiempos. Él nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. En Juan 16. Sabemos que Él va a regresar por nosotros, sabemos que Él habitará entre nosotros, sabemos que al final de los tiempos Él vendrá para habitar con nosotros, como dice en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Confiemos en Cristo y en sus promesas.
las cuales Él cumplirá a su debido tiempo. A pesar de ser perseguidos y afligidos, el Señor promete que nos dará una tierra en donde Él enjugará nuestras lágrimas, donde ya no habrá más muerte, ya no va a haber más llanto ni más dolor para sus hijos. ¿Cuánto no hemos de gozarnos porque siendo hijos de Dios recibiremos esta promesa? Porque somos hermanos de Jesucristo, el Hijo de Dios, y somos puestos a la misma altura de Él. El Señor nos está edificando para ser conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Pero como mencioné, para aquellos que no son hijos de Dios, en este momento, si tú no eres hijo de Dios, eres un hijo de ira. Y la ira de Dios está sobre ti, y el día en que mueras, tendrás que pagar la deuda por tus pecados en el fuego eterno del infierno. Por eso yo te invito a que no seas como Caín, quien habiendo recibido de Dios misericordia, habiéndole dicho que si se aleja del pecado, Él recibiría vida y se agradaría a Dios de él. Yo te invito a que no te apartes de Él, que no decidas en tu corazón irte sin buscarlo, porque si no recibirás condenación. Y hermano, quiero terminar con este pensamiento. Por la sangre de nuestro hermano justo, Jesús, somos hijos de Dios, y por esto el mundo nos perseguirá y nos dará muerte, por lo que debemos amarnos y cuidarnos entre los hermanos de la misma manera en que Cristo nos amó, mientras esperamos su regreso para habitar con Él, donde no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Amémonos como Cristo nos amó a nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado espíritu de adopción, nos has hecho hijos tuyos, Señor. El día de hoy podemos clamar a ti como Padre, no como castigador, no solo como Dios, sino como Padre. Somos hechos de hijos tuyos, hermanos de Jesús, y recibimos tus bendiciones, Señor. Ayúdanos, por favor, a amarnos, Señor, como tú nos mandas, a amarnos como Cristo nos amó, Padre. Ayúdanos a no ser como Caín, quien se levantó contra su hermano, Señor. Esto solo lo podemos hacer por la grandiosa obra que tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano mayor, hizo en la cruz, Padre, quien murió y derramó su sangre, Señor, que habla mejor que la de Abel, porque Él era un justo de verdad. Te pedimos que nos ayudes a creer en su obra de muerte, Señor, y de resurrección, por la cual tenemos vida y somos adoptados como hijos tuyos, Padre. Por favor, ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, Señor, y amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó a nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y hermano mayor. Amén. Gracias, hermanos.